Me confirman que se ve la presentación. Vemos el meeting, dicen. Ahora sí. ¿Se ve, no? Gestión de emergencias, ¿verdad? Sí. Es importante, por favor. Entonces, esto, por favor, vamos a atender. Tiene que quedar bastante claro porque esto tiene que entrar al plan de emergencia también. Es súper importante. Y aquí es el error que cometen muchas actividades económicas. No tienen su organización en base a estos lineamientos del SCIB. ¿Ya? Tomemos en cuenta eso, por favor. Básicamente, voy a ir resumiendo. Aquí estamos hablando de lo que es el sistema de comando de incidentes, SCI. A nivel nacional se ha aprobado lo que es el SCIB, que sería Bolivia, ¿no? Bueno, aquí no lo puse. Un poquito para ir explicándoles cómo ha funcionado esto. Sucede que en los años 70 hubo muchos incendios en Estados Unidos, principalmente en Florida. Son estados que tienen mucha vegetación, muchos bosques muy grandes. Entonces, ¿qué sucede? Muchas instituciones de bomberos forestales, ¿no? De distintas ciudades, estados han llegado a ayudar. Como en cualquier lado, ¿no? Mandan ayuda. Cada institución de emergencia, específicamente que trabaja con fuego en esa época, trabaja con su método, su forma, tenía su forma de comunicación. Y en ningún momento podían unirse sus fuerzas, ¿no? Imagínense una fuerza de un estado venido y otra fuerza de otro estado. Y la forma de manejar sus códigos al momento de comunicarse eran distintos. ¿Han escuchado, no? La policía cómo habla? Habla con códigos numéricos, ¿no? En mi institución, lo que es el SARFAF, se habla con códigos QR, QTH, QRP, QTX, QAP, que no van a entender los policías, digamos, y yo tampoco voy a entender los policías. Ese era un detalle, ¿no? La comunicación. Dos, no había una forma de unir las fuerzas, ¿no? Cada uno trabajaba por su lado. Entonces, veían que no había una buena respuesta para poder apagar, ¿no? Los incendios en este caso. Y deciden contratar una empresa privada que es la Firescope, ¿sí? Los cuales se encargan de diseñar un sistema para hacer frente a cualquier tipo de emergencia, ¿no? Un sistema donde se fusione mejor en la forma de trabajo. Entonces, en base a esta empresa, nace lo que es el sistema de comandos de incidentes, el SCI, sistema de comando de incidentes. ¿Cuáles eran las dificultades normalmente que se presentan cuando nosotros trabajamos con una emergencia? Terminología diferente entre instituciones, lo que les decía, ¿no? Falta de adaptabilidad a la estructura, a situaciones cambiantes, ¿no? Por ejemplo, si es un incendio y el incendio pasa un derrame, entonces esa adaptabilidad falta. Dispersión de las comunicaciones, ¿no? Muchas veces las comunicaciones salen por los lugares que no deben salir y se tergiversan y no es la comunicación real. Falta de un proceso de planificación ordenada y sistemática, ausencia de instalaciones, comunicación y denominación precisas, y carencias de un sistema de articulación entre instituciones para que unan sus fuerzas. Los beneficios del sistema de comando de incidentes son los siguientes. Permite contar con una herramienta de administración estandarizada para el manejo de incidentes, eventos u operativos. Optimiza el uso de los recursos, ¿no? Tanto humanos como materiales, y reducir los costos de las operaciones. Permite que las distintas instituciones puedan operar bajo un marco de trabajo. Contar con herramientas de administración estandarizadas para cumplir con demandas de las situaciones de emergencia, que sean pequeñas o grandes, así como para los eventos y operativos. Esto también promueve mejores prácticas para la gestión de emergencias, convirtiéndose en un estándar para un municipio, provincia, estado o país. Llevar un registro de la información y el manejo de las estadísticas es importante. O sea, son esto y varios beneficios más. Vamos a ir viendo un concepto. ¿Qué es un sistema de comando de incidentes? El sistema de comando de incidentes, el SCI, su abreviatura, es la combinación de instalaciones, equipamiento,
personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, los cuales van a operar en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo. Ese es el concepto de un sistema de comando de incidentes que debemos manejar. ¿En qué se aplica el sistema de comando de incidentes? Por ejemplo, se aplican accidentes de transporte aéreo, acuáticos y terrestres, accidentes vehiculares, incidentes domésticos, incidentes estructurales, un colapso, por ejemplo, de estructura, incidentes con materiales peligrosos, fugas, derrames, escapes, intoxicaciones. Se aplica incendios forestales, restauración de zonas quemadas, misiones de búsqueda y rescate y operación, ¿no? Operativos de seguridad en grandes concentraciones humanas. También se aplica en emergencias y desastres en las que participen varias instituciones, derrumbes, explosiones, inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tornados. Visita de grandes designatarios, presidentes, autoridades religiosas y otros. En operaciones de albergues temporales. Programas para controlar y erradicar plagas y epidemias también. ¿Sí? Entonces, la aplicación de este sistema es bastante variado, ¿no? Si se dan cuenta, se aplica en muchas cosas. Estas son sus características y sus principios. Entre características tenemos la estandarización, con sus principios, terminología común. Otra característica es el mando, con su principio de establecer y transferir el mando, cadena de mando, unidad de mando, comando unificado. Dentro de las características tenemos planificación y estructura organizacional y sus principios, manejo por objetivos, plan de acción del incidente, organización modular y alcance y control. Otra característica son las instalaciones y recursos. En sus principios, instalaciones, manejo integral de recursos. Otra característica, manejo de las comunicaciones e información y sus principios, comunicaciones integradas, manejo de la información e inteligencia. Y el otro principio es el profesionalismo, con su principio de responsabilidad, oportunidad, pertinencia de los recursos. ¿Sí? Esto lo podemos ir desglosando. Son varios detalles que tiene. Vamos a ir viendo la terminología común, lo que es estandarización. ¿Sí? En este caso, el SSI propone a todas las instituciones involucradas utilicen una terminología estándar y coherente. ¿Esto qué va a permitir? Emplear nombres comunes para los recursos. ¿Sí? Instalaciones con denominación precisa. Comunicación sin códigos. Funciones y niveles del sistema organizacional. Recursos. ¿Sí? A ver, para entender un poquito de esto, como les iba mencionando, las instituciones de respuesta a emergencias tienen distintas formas de comunicarse, ¿no? O códigos. En ese caso, prohibido el uso de los códigos. Cuando se trabaja dentro de esa estructura, no podemos usar códigos distintos. Cuando se va, por ejemplo, a una institución o empresa, se recomienda evitar ese tipo de códigos. A mí me tocó trabajar, bueno, por ejemplo, una empresa donde cuando yo entré la primera vez hace varios años, manejaban otra forma de gestión. Entonces yo hice la transformación a lo que es el sistema de comando, ¿no? Les puse los lineamientos. En una primera ocasión empecé a ver, ¿no?, cómo trabajaban ellos. Y algunos códigos no aplicaban dentro de lo que es el sistema. Entonces les decía, estos códigos, estos nombres, por ejemplo, estas designaciones no pueden haber. Los vamos a quitar totalmente y vamos a utilizar estas designaciones que nos establece el sistema de comando de incidentes. ¿Por qué? Porque si uso los códigos que establece esa empresa, cuando lleguen los bomberos, la policía, las unidades de emergencia, la Cruz Roja, las unidades SAR, no van a entender. Va a haber una confusión al principio, ¿no? ¿Por qué dicen esa persona? ¿Quién es esa persona? Si dentro de un sistema se llama SEI, comandante incidente, pero ellos le llaman, no sé, responsable, digamos. ¿Se dan cuenta? Eso ya va a crear confusión. Entonces, pues, tenemos que evitar todas esas diferencias, ¿no? Tiene que haber una terminología común. Establecer el mando, ¿no? Es importante saber transferir el mando en el momento adecuado. Primero se establece un mando
para la gestión de emergencias. Si, digamos, yo tengo un derrame de producto químico en una carretera, yo soy bombero, llego con mi carro, yo voy a establecer lo primero el mando. Pues un comando y como comandante incidente pongo mi chaleco y empiezo a organizar. ¿Qué pasa si, digamos, la primera persona en llegar a una emergencia es otra unidad que no aplica al tipo de emergencia? Un ejemplo, la Cruz Roja. Digamos, la Cruz Roja es netamente área prehospitalaria, ¿no? Médica, ayuda a las personas y todo eso, ¿no? Ambulancia. Pero lamentablemente la Cruz Roja, bueno, ha llegado antes que bomberos a un embarrancamiento donde hay un camión cisterna con productos químicos. No vemos ahí el rombo, el código de las Naciones Unidas y veo que tal vez algún producto químico peligroso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a establecer un mando a la Cruz Roja, pero por lógica no va a intervenir por cuestiones de riesgo. Ellos no tienen los trajes o equipos de respiración autónoma, no sé, trajes especiales y todo eso. Entonces, cuando llegue bomberos, que son los que tendrían esta afinidad para esa emergencia, van a hacer la transferencia de mando. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué se pide con esto? Que se puede establecer un mando momentáneamente y organizar esto, pero si no eres del área, o sea, no es tu afinidad, tienes que transferir el mando a una persona tal vez más capaz, con mayor conocimiento en ese tipo de emergencia. Después tenemos lo que es cadena de mando y unidad de mando, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso es vertical, ¿sí? Se maneja de forma vertical. Aquí tienes, por ejemplo, brigadistas con líderes de brigada y de estos líderes hay un líder, una cabeza, un jefe, ¿sí? Comando unificado conjunto. ¿Cuándo se vuelve un comando, el puesto de comando, que ahorita vamos a ver los códigos, estos son, cuando se vuelve un comando unificado conjunto? Es cuando varias unidades de emergencia se unen. Sí, por ejemplo, yo establezco como SAR, el puesto de comando. Hasta que ponga mi puesto de comando, llega la policía. Viene un policía, se une a mí. Eso ya se vuelve un comando unificado o conjunto. Llega bomberos, viene hacia donde estamos nosotros, entonces estamos uniendo nuestras fuerzas. Y según el tipo de emergencia y nuestras habilidades y, digamos, nuestra afinidad de respuesta, vamos a ir repartiendo las tareas. Ah, tú eres bombero, entonces anda a apagar lo del fuego. Yo soy de rescate, entonces yo voy a sacar a los individuos, a las personas que estén en el barranco, ¿no? Voy a usar cuerdas. No sé. Ah, vos eres de la Cruz Roja, nos esperas con todas tus ambulancias en este lugar para recepcionar las víctimas. ¿Te dan cuenta? Dentro de lo que es la planificación y estructura organizacional, tenemos manejo por objetivos. Esto es importante. Cuando nosotros administramos una emergencia, tenemos que tener objetivos bastante claros. Tienen que ser medibles y alcanzables. O sea, yo tengo que ver que realmente se pueda cumplir ese objetivo en esa emergencia. Un ejemplo, dentro de una empresa yo tengo mis brigadistas de prevención de incendios, ¿no? Yo veo un principio de fuego, un fuego incipiente, un equipo, un motor. ¿Será un objetivo alcanzable al apagar? Sí, porque es un fuego incipiente. Con el uso de extintor se puede apagar. Pero ¿qué pasa si ese principio de fuego se vuelve en un incendio? Primero, mi personal no tiene equipos de acercamiento como los bomberos, no tienen equipos de respiración autónoma, los ERAs. No tenemos un carro bombero, no tenemos hidrantes, solo extintores. ¿Será un objetivo alcanzable y seguro para mis trabajadores el mandarles a un incendio donde las llamas superen la altura tal vez de 4 o 5 metros y la radiación apenas te acerques, pues, no sé, 20 metros, ya te esté quemando la cara? No tienen los materiales, imposibles, ¿no? No es un objetivo medible ni alcanzable. O sea, no lo van a poder lograr. Sería más bien arriesgar, ¿no? La integridad de los trabajadores. Entonces, es importante que se manejen por objetivos. ¿Cuál sería el primer objetivo, por ejemplo, en una explosión que involucre un incendio y tengamos 3 heridos alrededor? ¿Cuál sería el primer objetivo? Ustedes como ingenieros, a ver. ¿Qué es lo primero que harían? Es una explosión, ha provocado incendio y la explosión ha botado a 3 trabajadores. ¿Alguien, tal vez?
verificar que los trabajadores no hayan tenido graves daños de quemadura o algo por el estilo, contusiones y demás. Y si tienen algo, y como no sabemos si tienen algo, no hay que moverlos del piso. Ya, muy bien. ¿Alguien más tal vez? Creo que evacuarlos, licenciado, a un lugar seguro. Ya está bien ese objetivo. Un objetivo puede ser evacuar a los trabajadores heridos porque hay presencia de fuego, ha explotado y hay fuego, les dije, ¿no? Y si están cerca se pueden quemar. Pero yo tampoco me podría acercar tal vez porque me podría quemar. Entonces un primer objetivo va a ser apagar el fuego tal vez. ¿Se dan cuenta? Hay una lógica, o sea, los ejemplos, el ejemplo puede variar, ¿no? O sea, no sabemos cómo puede ser esa realidad, puede ser totalmente distinta. Pero yo voy a establecer, a ver, según mi ejemplo, lo primero que es apagar el fuego, que es la primera amenaza. Porque si no apaga el fuego va a pasar un incendio. Y tampoco me puedo acercar porque hay fuego. Entonces, por lógica, apago y recién atiendo. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? Apagar el fuego, asegurar la zona, hago mi triaje rápido. Hago un RPM rápido, establezco de colores y evacúo a un área donde se estabilice, que puedo llamar un ACB en este caso, ¿no? Un área de concentración de víctimas. Y en base a una evaluación se va a ir despachando. Dentro de esos tres, ¿cuál es el primero que se va a ir? A este, porque está peor, ¿no? Entonces llamo ambulancia y todo eso. Y me estabilizo, van a llegar las ambulancias y despacho. Entonces, es importante que ustedes se manejen dentro de una gestión de emergencias por objetivos, ¿ya? Pero que sean alcanzables y reales. Creo que pongan, ¿no? Un ejemplo les digo. En el plan de emergencia, para sismos, ¿no? Hagan un plan de contingencia, diga, el edificio tenemos 200 trabajadores en la empresa. Y el primer objetivo, dentro, apenas sea un terremoto, va a ser uno ubicarse en zonas de seguridad. Está bien, ese objetivo se puede lograr, ¿no? A posiciones de seguridad, triángulos de vida. El siguiente objetivo es la evacuación. Todos los trabajadores se evacuarán en 2 minutos. Son 200 trabajadores. ¿Será verdad? Tal vez no, porque hay gente mayor, algunos con problemas de discapacidad, los pasillos no son muy anchos, un edificio viejo, o sea, no cumple con ciertos requisitos de la norma de construcción, o sea, hay varios detalles. Entonces, el objetivo no es real. Entonces, seguramente hago mi cálculo, lo que va a hacer más adelante de evacuación, y me va a salir que sucede que son 15 minutos para que evacúe toda esa gente. Por muchos detalles que vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, tiene que ser real lo que dice el plan de emergencia en ese caso, ¿ya? Plan de acción de incidentes. Básicamente, esto se los voy a resumir, ese plan de acción del incidente. Vamos a entenderlo como un pequeño plan de contingencia, ¿sí? Que va a ser para algún tipo específico de incidente, ¿ya? Organización modular. Esta organización, ahorita lo vamos a ver, es importante esa estructura. Alcance y control. ¿Qué nos dice? Una persona, o sea, un líder, por ejemplo, de brigada, no puede manejar más de 7 personas. Lo recomendable es 5. Cuidado que ustedes me establezcan dentro del plan de emergencia la brigada de incendio. Y el líder es no sé, Juan Pérez. ¿Y cuántos son sus brigadistas a cargo? Son 20. Y ya es ilógico eso. Máximo 7, número perfecto 5. ¿Ya? El óptimo es 5. ¿Cuáles son las instalaciones? Puesto de comando. Tenemos área de concentración de víctimas. Puede haber una delibase, una base, un área de espera, un campamento y un helipunto. Puede haber incluso un H2 o un helipunto 2. Cada área tiene lo necesario. ¿Ya? Mi recomendación, siempre que hagan un simulacro, básicamente las 3 áreas más importantes que ustedes van a tener que establecer sí o sí es el puesto de comando, el área de concentración de víctimas y el área de espera. Estas otras instalaciones se las puede establecer en base al tipo de emergencia, la magnitud y el tiempo que dure. Si una emergencia es mucho más grande, por ejemplo en Estados Unidos hay un accidente carretero, ¿qué pasa? Van en helicóptero porque las ciudades son grandes. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un helipunto.
Un H1 marca en el piso y el helicóptero viene y aterriza. Sube a los pacientes, a las víctimas y los lleva. ¿No ven? Yo necesito establecer un campamento. ¿Por qué? Porque la emergencia es en una selva, como los incendios forestales de la Chiquitanía del 2019. Puedo establecer un campamento para que descanse la gente. Incluso una base. Desde ahí voy a direccionar, voy a colocar unas cosas. Y la base es donde se hace mantenimiento de las aeronaves. Manejo integral de los recursos, garantizar la seguridad del personal, ordenar, contabilizar y controlar el uso de los recursos, reducir las intromisiones y optimizar el uso. Esto es súper importante. No sé si se acuerdan cuando hubo el deslizamiento aquí en el río Taquiña, bueno, creo que han sido 2 o 3 veces. Yo me acuerdo, el primer año ha habido malversación o mal uso de los recursos. Incluso, ¿no? Biofilmaciones se estaban llevando cosas, no sé, vituallas y cosas así. Eso es algo que siempre pasa aquí en nuestro país. Los recursos no pueden ser malversados ni utilizados en otras cosas. ¿Se dan cuenta? Tienen que estar bajo la responsabilidad o tuición de alguna institución. Y es un grave error, por ejemplo, que la sociedad, cuando hay una emergencia de esas grandes, dicen, ¿no? Y empiezan las redes a funcionar, ¿no? Las redes son buenas y malas a la vez. Dicen, yo veía mensajes que te llegaban, ¿no? Tanto al Face, ¿no? Gente conocida incluso, o contactos que tienes, decían, ¿no? Por favor, aquí, ¿no? Un ejemplo, el gimnasio tanto está recaudando vituallas y alimentos para los damnificados del río Taquiña. Pueden mandar hasta cierta hora para hasta tal día todo eso y nosotros lo vamos a llevar. Ahora mi pregunta, ¿será correcto hacer eso? Yo como ciudadano independiente, individual, tengo toda la voluntad de ayudar, pero ¿será correcto, por ejemplo, recabar ayuda, pues herramientas, recursos, cosas así? ¿Qué opinan? ¿Opiniones? A ver, vamos preguntando de forma individual. Está Gutiérrez, Carla, Polet. Sí, Lick. ¿Qué opinas, Elena? La pregunta era como ciudadano común recabar las cosas. Sí, recaudar una emergencia grande, ¿no? Como el caso del río Taquiña, había mucha gente que perdió sus casas, ¿no? O sea, yo como ciudadano común, ¿será prudente que yo haga ese tipo de llamado a la población usando las redes? Ustedes saben lo importante son las redes, ¿no? Cómo llega la gente, diciendo que yo voy a llevar recursos, que traigan a mi casa alimentos, toallas, frazadas, colchones, y yo voy a llevar. Ah, ya. Yo creo que no. O sea, tal vez si fuera como parte de una institución que esté designada específicamente a ayudar, tal vez, bueno, o sea, la convocatoria, ¿no? Pero así como persona natural, creo que no es prudente, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más tal vez? Yo creo que tal vez de buena voluntad sí podría recaudar, ¿no? Y toallas y todas las cosas, como usted dice, pero siempre hay algunas personas que aprovechan de eso. Y muchas veces tú por muy buena voluntad que tengas y te traigan qué sé yo, a tu casa toallas, alimentos, insumos y demás cosas, tú puedes delegar y decir, a tal persona que lo lleve o hago entrega de todas estas cosas, así, entonces, pero en el trayecto hasta que llegue a los perjudicados, yo creo que de alguna manera va a ir perdiéndose algunos insumos, y digamos, si tenían 10 quintales de arroz, al final, tanto de pasar en mano, al final llegará a 5, y al final el que va a quedar mal vas a ser tú, porque van a decir, él ha sido el que ha recaudado y él ha sido el que ha entregado, ¿no? Entonces, a las otras personas como que ya se desligan y el que eres tú, por muy buena voluntad que tengas de ayudar. Correcto. Muy bien, gracias, Carlos. Ya te he notado. Está muy bien. A ver, yo me acuerdo, hace
Sería el año 2010 más o menos. Yo estaba trabajando igual como unidad y hubo una inundación muy grande que se dio en la parte del Calvario, no sé si era 10, 12, no me acuerdo, la verdad. Hubo una inundación en la zona del Calvario, se desbordó el río Rocha, en Quillacollo, y prácticamente toda esa zona de la entrada al Calvario era una laguna. Nos llegamos, me acuerdo, a las 1 de la mañana, porque ya se había desbordado el río Rocha. Entramos con un camión grande, teníamos esos reos que le llaman camión chino, y era increíble ¿no? Todo inundado, las calles. Entonces establecimos lo que es un área, ¿no? De trabajo, todo. Y toda esa gente se fue moviendo a áreas altas, donde se colocaron carpas, ¿no? El gobierno empezó a ayudar, el departamental, ¿no? Mandaban alimentos, todo. Y me designaron uno de esos días, ya cuando ya estaban controlando todo esto, el, un camión entero de alimentos. Pues imagínense un camión grande, que había arroz, fideos, de todo había. Yo estaba a cargo del camión, entonces tenía que ir a dejar a esos campamentos donde estaba la gente y repartir. Y eso es lo que hice, ¿no? Fui con el camión, incluso había un ministro que vino, todos nos acompañaban. La cosa es que, me acuerdo, se me acercó una persona, vino en bicicleta y me dice, nosotros también necesitamos ayuda, nos tienen que repartir. Como el lugar es grande, entonces digo, ¿dónde es para ir? Entonces vamos, y fuimos con el camión, el señor la bicicleta, le hemos seguido así, nos llevó a un barrio. Pero la cosa es que cuando llego al barrio, no había tal inundación, estaba bien, o sea, en un lugar más alto, no había nadie afectado, o sea, todos estaban en sus casas, animales bien, las granjas había incluso todo. Yo le digo, pero aquí no hay nada, todo está bien. Entonces ahí la gente del lugar se había reunido, seguramente ha llamado de esta persona, su encargado, que será dirigente, y me dicen, a nosotros también nos tienen que dar, porque a ellos cómo les dan y a nosotros también queremos que nos regalen así. O sea, comida, esto, ¿no? Arroz y fideos, otras cosas. O sea, se dan cuenta cómo es la gente, ¿no? Cuando hay una situación de emergencia, la gente trata de aprovechar y sacar el máximo provecho. ¿Sí? Lamentablemente es la realidad. Y no es correcto que tú lleves alimentos o cualquier tipo de recurso que pueda servir a una persona a un lugar que no es el adecuado. En esta última emergencia se delegó a la Cruz Roja del río Taquiño, estoy hablando. Cuando se desbordó, se delegó a la Cruz Roja como encargados de almacenar, recaudar todo este tipo de recursos. Y creo que es la más adecuada en este caso, ¿no? Una institución bastante seria y no dejar en donde sea, ¿no? Los recursos, porque al final ni van a llegar posiblemente y sean desviados como mencionaron. Sí, esa es la recomendación. Los recursos, y van a ver que dentro de lo que es el sistema de comando, hay una persona o hay alguien responsable de los recursos. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita. Las comunicaciones, manejo de la información. Dice, comunicación integrada, equipos y sistemas de comunicación comunes que se conecten entre sí. Lenguaje claro y sin códigos entre los respondientes del evento. Hemos dicho nada de códigos, ¿no? Manejo de la información e inteligencia. Recopilación y análisis y el intercambio de la información e inteligencia situacional. ¿Qué significa? Que toda la información de la emergencia tiene que centrarse en un solo lugar. No puede dispersarse. Si yo una empresa, tengo una emergencia en mi fábrica, no puede salir la información por cualquier trabajador que esté yéndose a su casa y venga a la prensa y la entrevista. Entonces, ¿trabajas aquí? Sí, ¿qué ha pasado? Puta, no se ha incendiado. Creo que hay hartos muertos, ¿no? Yo me estoy yendo a mi casa, ¿sí, no? O sea, ¿qué va a pensar la gente? ¿No? O sea, va a ser un caos, las familias van a venir, todo un lío, ¿no? La parte de responsabilidad social y todo. La información se tiene que centralizar en un solo lugar y van a ver que hay un responsable que emite este tipo de información. El profesionalismo, ¿no? Responsabilidad, registros, tenemos que tener plan de acción del incidente, unidad de mando, responsabilidad personal, ¿no? Se tiene que cumplir de forma profesional lo que se asigne, el alcance y control, seguimiento de los recursos, ¿no? Que los recursos sean usados de forma adecuada. Oportunidad y pertinencia de los recursos deben responder solo cuando se solicite o cuando son despachados por una autoridad competente.
¿no? En el caso de una emergencia, ¿no? Los recursos deben usarse de forma adecuada. Ahora vamos a ver, un ratito vamos a salir de esta presentación. Vamos a ir a la siguiente, que está más clara esta. Ya, tenemos la estructura organizativa. ¿Se ve, no? La imagen. Sí, Lisa. Ya, muy bien. Tenemos la estructura organizativa. Esta es la estructura organizativa que debemos manejar. Saquen una foto, no se olviden, eso tiene que ser un plan de emergencia. ¿Se acuerdan que uno de los puntos del PSCT en el punto 12 dice planes de emergencia? Y hay un punto que dice estructura. Esta sería la estructura que ustedes deberían manejar. Vamos a ir viendo cada parte de la estructura. Seguramente van a tener un trabajo de explicar todo eso, tal vez van a hacer un video para el siguiente domingo, todo eso. Tenemos aquí el mando. Sí, el mando, aquí va a estar el comandante de incidente. Por debajo del comandante de incidente tenemos el staff de comando como oficial de seguridad, un oficial de información pública y un oficial de enlace. Por debajo tenemos los siguientes cargos: planificación, operación, logística y administración y finanzas. ¿Sí? Básicamente esta estructura tenía que estar elaborada y llenada para cualquier actividad económica. Lo que pasa es que hay veces yo reduzco un poco la estructura según el tipo de actividad. Se podría hacer eso, pero esta es la recomendada. Por ejemplo, el mando. ¿Se acuerdan de las instalaciones? El mando tiene que ver con el puesto de comando. Se va a señalizar con una señalética color naranja que dice PC, que significa puesto de comando. Aquí va a haber una persona que va a estar a cargo, que va a ser la cabeza, que es la primera persona en llegar al incidente, pero no siempre va a ser la que se va a quedar como comandante de incidente. Por ejemplo, si en una empresa hay una explosión, un incendio, una persona que puede ser la cabeza, el gerente, no sé, la máxima autoridad va a tomar esta responsabilidad. Y se pone un chaleco que dice comandante de incidente. ¿Sí? Por debajo tenemos el staff de comando con otros chalecos verdes, que es el oficial de seguridad, oficial de información pública y oficial de enlace. En un primer momento, cuando se establece este mando, esta cabeza, este comandante de incidente puede fungir como con estos tres cargos más, él solo, o sea, todo este trabajo. Pero sería mucho mejor que haya personas para cada cargo, para que sea más fácil el trabajo del comandante de incidente. Recomendaciones. El comandante de incidente tiene que ser una persona que tenga el don de mando, una autoridad en este caso. Se recomienda en el caso de empresas. Porque tiene que tener la toma de decisión final para cualquier aspecto. No podemos ponerlo a cargo a cualquier empleado, porque él no tiene ese poder de toma de decisión muchas veces. Por ejemplo, si digamos hay que romper una pared para que un carro bombero ingrese, ese tipo de decisiones, ¿quién la puede tomar? El dueño, el gerente, no lo va a tomar un empleado cualquiera. Entonces, son decisiones importantes que se toman aquí, por eso tiene que ser una autoridad. ¿Ya? Por debajo tenemos el staff. Por debajo del staff tenemos planificación, operación, logística. Planificación, fíjense, prever las necesidades en función del incidente, recolectar, analizar, difundir la información acerca del desarrollo del incidente a lo interno de la estructura. Llevar el control de los recursos y de la situación. Recopilar toda la información escrita del incidente. Esta información lo va a pasar aquí en información pública para que toda la información lo recopile. El de operaciones determina las estrategias y tácticas a determinar, ¿no?, las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se requieran. Este es un cargo bien importante. Una operación de emergencia, por ejemplo, de las líneas de respuesta inmediata, el de operaciones es clave, porque él va a diseñar cómo se va a hacer la estrategia para ese tipo de evento o esa emergencia. ¿Cómo va a ser el operativo? ¿Por dónde se va a ir? ¿Cuántos van a ir? ¿Qué elementos se va a llevar? Logístico. Proporciona instalaciones, servicios, materiales para apoyo durante un evento operativo o incidente.
Garantiza el bienestar del personal de respuesta al proporcionar vituallas, alimentos, agua, servicios médicos. Se ubica, ¿no?, el concepto logístico es donde se guardan las cosas, ¿no? Todo lo necesario para hacer un trabajo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un área allá en el Sarfab que se llama logística o logístico. La cosa es que ahí adentro entras, pues hay botes, lanchas, motores, cuerdas, y un montón de equipo. Todo encuentras, todo lo necesario para emergencia y rescate, ¿no? Y hay una persona que se carga de eso. Y cuando tú solicitas firmas, sacas, entras, quiero esto, necesito batefuegos, cuantos, cascos, todo. De ahí sale. Administración y finanzas. Es responsable de todos los aspectos del análisis financiero y de costos del incidente. Hay emergencias que van a durar tal vez un minuto, como emergencias pueden durar 1 hora, 3 horas, días, meses incluso. Imagínense un incendio forestal dura días, semanas. Entonces necesitamos recursos, o sea, dinero para alimentar a la gente, darles agua, darles ropa, insumos. O sea, no es nada barato. No es que va a estar sin comer la gente, ¿no? Entonces, se debe establecer este cargo también. Las emergencias muchas veces son caras, ¿no? Ahora, esta estructura yo la he modificado para lo que son empresas e instituciones. Fíjense, mantenemos la estructura, pero por debajo de operaciones nacen las brigadas. Sí, las brigadas de primera respuesta. Entonces ustedes tendrían que ampliar de esta forma la estructura dentro de lo que es su plan de emergencia. Tenemos la brigada de prevención de incendio, brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación de víctimas y brigada de triaje. Características de cada brigada tiene objetivos específicos. Si una emergencia hay fuego, esta brigada se activa. Si la emergencia involucra heridos, esta brigada se activa. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Si solo tengo heridos, porque saben que hay 3 trabajadores de un techo, solo se activa esa brigada no se activa. ¿Se dan cuenta? Tengo víctimas, también esa brigada se tiene. Puede haber más brigadas, pero estas son las brigadas básicas que yo establezco cuando hago prácticas de simulacro. Incluso aquí aumenta una brigada de bienes y valores, que recupera documentos, dinero, cheques, papeles, discos duros, CPUs, cosas importantes para la empresa. ¿Sí? ¿Entiendes aquí? ¿Alguna consulta hasta este punto, por favor? Porque esto también lo van a realizar ustedes. Hay un trabajo final que les voy a dar más rato, en donde me van a tener que explicar todo esto. Consultas. A ver, yo voy a preguntar, creo que está bastante claro, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Gustavo. ¿Está Gustavo Corani? Sí, sí, Inge, pero no entendí bien la pregunta. Ya, está claro todo lo que he explicado de lo que es la organización y en este caso específicamente la estructura que ustedes tienen que establecer en los planes de emergencia del sistema de comando de incidentes. Sí, pero algunas cositas que no entendí, pero yo creo leyendo, informándome un poquito más, se va a aclarar. Ya. ¿Alguien, otra persona? De ahí entramos a un receso, por si acaso un descanso, unos 10 minutos. Licenciado, ¿estas serían las únicas 4 brigadas o puede haber más, dependiendo de la situación, no solamente incendios? Buena pregunta, Bernardo. No, puede haber más. Te dije, ¿no? Por ejemplo, yo puedo aumentar la brigada de bienes y valores, que es la brigada encargada de recuperación de discos duros, cheques, documentos, papeles importantes de una empresa. Si yo trabajo en oficina, en caja, tengo dinero y voy a evacuar, por lógica, pues me llevo pues, la caja del dinero más, no lo voy a dejar porque es dinero, pues, ¿no? Son cheques, o sea, cosas importantes para la empresa, para reactivar la actividad económica. No podemos dejarlo. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que se pueden recuperar. Sí, licenciado, pero ¿quién los supervisaría a ellos? ¿Quién nos asegura que ellos no pueden robarse algo también? ¿Quién los supervisa a ellos, aparte de nosotros, que serían algo superior a ellos, pero aparte de eso, tal vez se nos pasa por alto algo que supervise a ellos o algo que mantenga a raya? O sea, a esa brigada específica o cualquier brigada.
En general sería cualquier brigada, pero en este instante me refiero a esa brigada. No, a ver, si tú trabajas en caja, es tu trabajo, ¿no? Eres cajero, recibes, compras, o sea, pagas a los proveedores, te paga a vos de los servicios o de las ventas de productos. Por lógica, tienes confianza, ¿no? Tienes un registro, una computadora, tienes facturas. O sea, son documentos que no se pueden perder, que hay que cuidarlos. A menos que sea tan grande la emergencia que pues, prácticamente todo esté incendiándose y no te dé tiempo, ya lo dejas. Esa es otra cosa. Por ejemplo, yo trabajo para financieras o bancos, por ejemplo, ¿no? Digo, he hecho gestión igual. En el caso de un banco, por ejemplo, todos tienen, las cajas tienen dinero. Entonces, ¿qué se ha establecido? Se ha puesto cajas fuertes, pequeñas, debajo de cada escritorio, cada ventanilla, ¿no? Donde está el cajero. Entonces, hay una emergencia donde tienen que evacuar porque hay un incendio, un ejemplo, pues un sismo. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el dinero, lo depositan en ese cajero, lo cierran y salen sin dinero. Es un ejemplo, ¿no? Les doy. Que se ha establecido de esa forma, por ejemplo. Va a variar, ¿no? La forma como se trabaja. Porque no es correcto que saquen dinero ellos, ¿no? No pueden salir a la calle. Estamos en un difícil con miles de dólares y bolivianos, ¿no? Una bolsa llena de dinero, ¿no? Cada uno. Es riesgoso, ¿no? Se puede perder y todo. Eso mismo puede pasar. ¿Sí? ¿Alguna consulta más de la estructura? Y la capacitación que se les da a a la estructura, ¿nosotros tenemos que darles también o tenemos que contratar a alguien para que les informe? No, ustedes ahorita se están capacitando en esto, ¿no? O sea, ustedes pueden dar esto. Esta información no es secreta, o sea, yo la doy abiertamente a todo el mundo donde me digan, yo voy. Ustedes tienen que manejarlo como ingenieros esto. Ya les dije, no, ese es el error ahorita de los planes de emergencia, no cumplen con esta estructura, no establecen los lineamientos del sistema de comando dentro del plan de emergencia, establecen otras formas. Un ejemplo, he ido a trabajar, por ejemplo, en una empresa hace un par de años, antes de la pandemia, y era una fábrica de cilindros, ¿no? De extintores, todavía una grande. Y les digo, a ver, vamos a hacer simulacro, muchachos, ya, esto es así, los ingenieros entran todos, miren, ese es el sistema que vamos a utilizar. Y les empiezo a explicar, ¿no? Qué es un puesto de comando, los chalecos, los cargos, qué es el triaje, qué es primeros auxilios, cómo deben ir, dónde deben ir, qué son las instalaciones. Y me dicen, no, pero puta, no, eso es para empresas más grandes. Yo les digo, pues empresas más grandes que otras, eso hacemos hasta en colegios, y ustedes que no hagan, no va a dar, pues, no funciona así, les digo. Y el plan de emergencia, ¿cómo figura por ejemplo, su gestión en el caso de que existe un trabajador accidentado? No, simplemente lo sacamos, lo cargamos a la camioneta y lo llevamos al hospital. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? No está trabajado de forma adecuada. Es muy superfluo, muy light, o sea, no es decir, agarro, es un costal de papas y me lo llevo a una camioneta. No y si tengo 3 víctimas, haces triaje de víctimas, 4. ¿Quién se va primero, quién se va después? No es el criterio. Hay que el que está más sangrando más se va a ir más, o el que no habla o está desmayado se va a ir primero. Ahí entran criterios médicos, ya, ¿no? Incluso criterios fisiológicos, ¿no? Anatómicos, todo entra en el criterio de evaluar a un paciente y realmente vas a ver quién se va primero, ¿no? De los 3 o 4 accidentados. Eso tienen que manejarlo sí o sí ustedes, por favor. Está bien, licenciado, gracias. La idea de esto es que ustedes también sumen, ¿no? Y enseñen también esta parte. Ya vamos a continuar. De ahí entramos al receso, por favor, un poco paciencia. Instalaciones, rápidamente. La primera instalación, como les dije, puesto de comando, súper importante. Yo llego al lugar del incidente, veo el incendio, el fuego, el derrame. Si es un derrame, por favor, mucho cuidado. Lo más alejado posible, dirección del viento. Establezco mi puesto de comando, agarro mi señal ética, como esto. Puede ser fijo, como esta mesa que hemos establecido en un hospital o en esta empresa, que hice con el ingeniero Marcos Blumen, un gran amigo igual, con el cual trabajo muchos años. O puede ser móvil. Si el lugar del incidente es un área, una refinería muy grande, como el caso de yacimientos, se puede ser móvil, como ese ejemplo. Una camioneta. ¿Lo ven? Establezco mi puesto de comando, me pongo mi chaleco de comandante incidente. El puesto de comando es el lugar donde se ejerce la función de mando. ¿Qué se hace aquí? De aquí se direcciona. Por ejemplo, aquí vemos un plano.
Entonces, yo como encargado de la empresa coloco el puesto de comando, una mesa, traigo mis planos y a medida que yo establezca esto, empiece a hacer gestión con las brigadas, dependiendo de qué tipo de emergencia, seguramente ya se activó el protocolo de llamar a las ambulancias, a los carros bomberos y todo eso. Llegan a esas instituciones, lo que van a hacer es dirigirse, o sea, sus responsables a este puesto de comando. Eso es lo que tienen que hacer, llegar al puesto de comando. Ninguna institución va a ser tan loca para entrar a una empresa, a una fábrica, por ejemplo, a lo alegre sin antes haber coordinado previamente con una cabeza de esa empresa. Y la cabeza va a estar en el puesto de comando, que es el CI. Entonces yo como bombero responsable llego, me entrevisto con este comandante incidente, con cualquiera de estos, y le digo, perdón, somos de bomberos, nos han llamado a una emergencia, quiero que nos explique la situación, ¿qué está pasando? Entonces ahí me dirán, ¿sabes qué? Se está incendiando tal sector. Yo voy a preguntar, ¿qué riesgos involucra? ¿Qué peligros hay aquí? Ah, sí, somos una fábrica de químicos, no hay que acercarse a este sector porque puede explotar, hay emanación, se está quemando mucho plástico, es tóxico, entonces se necesita equipos de respiración autónoma, hay que tener mucho cuidado. Los ingresos son por este lado, por eso tengo un mapa, ¿no? Un croquis, un plano de la empresa. El mismo plano que pone el plan de emergencia es el mismo plano en grande, donde estén los tableros para cortar la energía, donde estén los lugares de almacenaje de combustible, porque son de riesgo de incendio, ¿no? Donde estén las rutas, los pasillos de evacuación, de ingreso, todo eso tiene que ser detallado. Porque yo como bombero o como unidad de respuesta a emergencia no conozco la empresa. Y por lógica me tienes que explicar qué riesgos involucra de que mi gente entre ahí a ayudarte, a tirarle agua, ¿no? Porque no todo se le puede echar agua. Hace años hubo un accidente con bomberos donde llegaron a incendiar un depósito y le metieron agua. Pero como no había esta estructura en ese lugar, nadie había establecido un puesto de comando y indicar, ¿sabes qué? No le metas agua porque aquí hay soda cáustica. Hay mucha soda cáustica. Y ustedes saben que la soda cáustica reacciona al agua. O sea, no es a todo meterles agua. ¿Se dan cuenta? Por eso el establecer este puesto de comando es de mucha importancia para direccionar la emergencia y coordinar con las unidades externas. Cuando se unen así las fuerzas, como en esta foto, se volvería comando unificado. Va a llegar la policía, va a venir aquí. Tránsito, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Ya, cerrar las calles. Bueno, es obligación, el tránsito no se va a meter a rescatar. Policía, seguridad va a haber, no seguramente. Cosas así, cada zapatero a tus zapatos, como dicen. Hay otra área que es el área de espera. Es el lugar donde se concentran los recursos mientras esperan sus asignaciones. Llega el carro bombero, la ambulancia, se va a dirigir a esta área hasta que se le designe la función de qué debe hacer. En el caso de la empresa a nivel interno, hacemos un simulacro. Las brigadas que ya funjan o ya hayan trabajado y ya no tengan nada que hacer, se dirigen al área de espera. Y de forma ordenada se van a parar en el lugar para esperar cualquier tipo de designación o responsabilidad. Por ejemplo, esos brigadistas son de incendio, han apagado el fuego, ¿no? Hacen el fuego. Están ahí descansando, viendo, ¿no? Cualquier novedad con extintores han usado, llamando lista. Pero se necesita en primeros auxilios porque hay muchos heridos. Entonces, el comandante de incidente va a delegar a un responsable, le va a decir, ¿sabes qué? Mándame 3 de tu gente, de los que estén mejor preparados en primeros auxilios, al ACB. Entonces, se está cambiando de función, ¿no? Veo que hay mucha gente ahí en el área de espera, entonces puedo disponer para otros trabajos a esa gente y delegar otras funciones. La base, el lugar donde se coordina y administran las funciones logísticas primarias. Eso no lo vamos a establecer. Si es que hacen un simulacro no es necesario. Pero sí se puede establecer una base, ¿no? En el caso de una emergencia real, que dure mucho tiempo y todo. El IBASE es lugar donde se reabastece, es un estacionamiento de helicópteros. Principalmente estamos hablando de aeronaves de ala rotatoria, que son los helicópteros. Aquí en la imagen tengo una foto que se ha sacado aquí en el grupo de 51, que es muy cerca de la unidad donde yo trabajo, lado a lado prácticamente estamos. Entonces, este helicóptero específicamente son los B3, no son franceses, que se compraron hace varios años. Ahora hay muchos más, ¿no? Los Eco Charlie, los Super Puma incluso, los Z9 que son de la caballería aérea del ejército, hay varios, ¿no? Este lugar, por ejemplo, en Cochabamba, ¿dónde podría ser un
El IBASE es en el grupo del 51 de Cochabamba, ¿no? En la base aérea. Porque ahí tienen, ¿no?, los equipos, los técnicos que arreglan cualquier problema, ¿no? El H1 se establece cerca al lugar del incidente, a la zona de impacto, ¿no? Siempre un lugar seguro. Es un lugar donde está preparado para que los helicópteros puedan aterrizar, despegar, cargar y descargar personal, equipo y materiales y víctimas, ¿no? Aquí tenemos un helicóptero, bueno, ese helicóptero no existe, es el último Lama, ¿no? El año, creo, 2009 se estrellaba en Uyuni y ya no hay ni uno más. Entonces, si se dan cuenta, es un área cercana al lugar del incidente para llevar, recoger equipo, dejar personal, recoger heridos y todo, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Se puede establecer un H1, incluso un H2, ¿no? El ACB, este es un área muy importante, antes conocida como PMA, puesto médico avanzado. El ACB es el área de concentración de víctimas. Es el lugar establecido para efectuar clasificación, estabilización y derivación de las víctimas de un incidente. Es el área de concentración de víctimas. Entonces, yo voy a establecer, ¿quién va a establecer por ejemplo, en una empresa? La brigada de primeros auxilios tiene que establecer esta área. Va a llevar su señalética, dice ACB, lo va a colgar en un lugar. Tomar en cuenta algunas características: tiene que ser un lugar seguro, alejado de la zona del incidente, pero a la vista del puesto de comando tiene que verse, pero alejado también de los curiosos, ¿no? Puede estar delimitado por una cinta perimetral. Tiene que estar dividido en base a los 3 colores del triaje: rojo, amarillo, verde y negro incluso. En este caso, según el triaje que se hagan las víctimas de la zona de impacto, se van a llevar los colores que corresponden, ¿no? Si se le pone rojo a una víctima, va a ir al área roja. Si se coloca amarilla, al área amarilla, como es aquí en la foto, ¿no? Aquí tienes un área roja, por ejemplo, un plástico rojo. Aquí área amarilla y área verde. Aquí área roja, amarilla y verde. Incluso un área negra tienes por ahí. Entonces, ¿se dan cuenta? El ACB es un lugar importante donde yo voy a estabilizar al paciente. ¿Dónde voy a hacer procedimientos? Por ejemplo, de vendaje, curar una herida, no sé, cosas así, poner un suero, algún tipo de fármaco, va a ser en el ACB. Y en el ACB van a esperar hasta que lleguen las ambulancias y se vayan yendo en las ambulancias, ¿no? Se los vaya subiendo. Y por lógica se los vaya despachando. Estas tarjetas se tienen que llenar en el área de concentración de víctimas. La brigada de triaje no llena esto, simplemente da color. Ellos dan la tarjeta con color en base a un sistema que les voy a explicar en un momento más. Pero ¿dónde se llenan todos estos detalles de tarjeta? Es en esta área. Vamos a ir viendo las brigadas. Algunas, básicamente. La brigada de primeros auxilios, como ya mencioné hace un momento, tiene que estar ubicada en la ACB, establecer la ACB en base a los colores del triaje, y es la encargada y responsable de estabilizar a los pacientes, ¿no? Parar hemorragias, incluso hacer vendajes, empaquetar al paciente, inmovilizar fracturas, esguinces, luxaciones, curar o trabajar con quemaduras, dependiendo que se necesite. Y aquí se llena la tarjeta, esa es la tarjeta que están viendo. Se establece con esta señalética que dice ACB, ahí están los colores, ¿no? Se tienen que tener insumos como botiquines, camillas cercanas para cualquier tipo de necesidad, ¿no?, de estos elementos, y se puede utilizar. El brigadista de primeros auxilios mínimamente contará con sus EPPs, guantes de látex o de vinilo, nitrilo. Tiene que tener lentes, se recomienda. El uso del barbijo es importante para evitar el cruce, ¿no?, la contaminación. Los guantes, ¿no?, la bioseguridad es importante. Y un chaleco que lo identifique, en este caso, como brigadista de esa área. La brigada de prevención de incendios. Esta brigada tiene la obligación de evitar que se llegue a un incendio. Y según el tipo y característica de la empresa, también van a ser los equipos que se manejen, ¿no? Aquí, como les decía hace rato, hidrantes, extintores de SO2, polvo químico, dependiendo. Ahí ven, hay ejemplos de extintores de distintos colores. Esta brigada tendrá elementos básicos: un chaleco identificativo, tal vez un color rojo, que es relacionado al extintor, el rojo, ¿no?, al fuego y todo. Y siempre un casco, botines de seguridad, guantes de cuero, por favor, manga larga, no manga corta, porque por radiación nos podemos quemar, incluso con el CO2, como les mencioné, para poder trabajar.
Lo más recomendable, cuando hablas de una empresa muy grande, donde los niveles se esperan niveles muy altos de fuego, ¿no? Si se da un incendio, incluso se puede recomendar la adquisición de equipos de acercamiento bomberiles más profesionales, ¿no? Incluso equipos de respiración autónoma. Hay empresas como Fino que cumplen ese tipo de requisitos, tienen ese tipo de equipos. Porque son empresas mucho más grandes, tienen la capacidad económica de adquirir ese tipo de equipos. Pero nos vamos a encontrar con empresas con capacidad económica que no van a lograr tener ese tipo de equipos. Por lo tanto, va a ser un poco complejo que adquieran. Pero básicamente tú tienes que tener su indumentaria y su color identificativo. Por favor, la ropa que sea mínimamente de algodón, nada sintético, ¿no? Si no se le va a pegar. Entonces sus EPPs adecuados, ¿ya? La brigada de evacuación de víctimas, esta brigada es muy importante. Es la brigada prácticamente que va a cargar y va a sacar a las víctimas de la zona afectada o donde esté la víctima y la va a trasladar ya sea con procedimientos manuales, improvisados o mecánicos, ya sea con este tipo de camillas, al paciente y lo va a trasladar a esa persona que no pueda salir por sus propios medios a un área de concentración de víctimas, ¿sí? Donde se lo va a estabilizar, se lo va a tratar, se lo va a curar, se le va a ayudar, ¿no? A esa persona. Fíjense, aquí tenemos brigadistas que están ingresando a una zona. Previamente esta zona ha sido declarada como zona segura para que puedan ingresar. Tienen chalecos identificativos, en este caso son naranjas, pueden ser otros colores, no hay una ley, no hay una resolución, no hay algo que me diga un color específico por cada brigada. No hay ningún problema por eso. En sí, en el comandante incidente, el chaleco es naranja y el staff de comando son verdes, por si acaso. Eso no se puede cambiar. Fíjense, esta brigada tiene que tener entrenamientos, por ejemplo, en cómo levantar a un paciente, ¿no? Ese es un estilo puente, por debajo de las piernas entre la camilla y bajamos al paciente, ¿no? Podemos usar tablas rígidas, tomar en cuenta que esto está más diseñado para pacientes con posibles lesiones en la columna, o tablas plegables como estas que son para pacientes que no tienen lesiones, ¿no? En la columna, si los pueden manipular, incluso girar, mover más. Esa brigada tiene que tener una capacitación en transporte de heridos, improvisación, transportes manuales, mecánicos improvisados. Mínimamente para levantar a un paciente yo necesito 4 personas, ¿sí? Y mejor si hay una persona más responsable aparte de las 4. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando prácticamente de un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuántas brigadas? Dependiendo de la cantidad de víctimas, puede tener 2, 3 equipos de brigadistas de evacuación. Mover a un paciente no es fácil, o sea, pero bajarlo de un edificio, imagínense un piso 6, 7, sin uso de ascensores, es bastante complejo. Tiene mucho detalle, mucho cuidado hacer ese tipo de manejo, ¿sí? Porque se nos puede caer incluso el paciente y está bien sujetado, usar inmovilizadores de cráneo, arañas, o sea, dependiendo, ¿no? Qué tipo de procedimientos hacemos. La brigada de triaje es la encargada de hacer la clasificación mediante los colores y el método STAR. Eso lo voy a explicar en un momento más, por favor, ¿ya? Esta brigada de triaje lo va a clasificar en el lugar donde se encuentre la víctima botada, en ese lugar. Solo le da color y se retira. Y por detrás viene la brigada de evacuación y lo retira al paciente y lo lleva a una sede, según el color, ¿no? Primero se van los rojos, después amarillos. ¿Alguna consulta hasta este punto? Ya, vamos a quedar aquí, vamos a tener un pequeño descanso. ¿Sí? De ahí vamos a entrar a... Ya, por favor, nos veríamos. ¿Les parece 15 minutos de receso para que puedan ir a tomar un café o algo? ¿O 10 minutos? 15 está bien, 15, licenciado. listo, por favor. Ya, 15 minutos, por favor. Nos falta bastante, entonces nos veríamos aquí exactamente a las 45 más o menos. ¿Ya? Nos vemos. Descansen un rato, por favor. Gracias, Lice.